Bien, hoy vamos a ver lo que es la carga eléctrica en los objetos. Y es que hay que recordar de la clase anterior que había dos tipos de cargas, una que llamábamos positiva y otra que llamábamos negativa y que influía en la forma en la que se atraían o se repelían los objetos. Esas cargas dependían de la cantidad de protones y electrones que había en los átomos de esos objetos. Y es que los átomos son en general neutros, porque tienen el mismo número de cargas positivas que negativas. Si nos fijamos en el símil de una balanza, en el que tenemos 5 protones y 5 electrones, este átomo sería neutro, porque la carga positiva de los protones se contrarresta con la carga negativa de los electrones. Sin embargo, algunos electrones pueden moverse de un átomo a otro, y entonces puede suceder dos cosas: que un átomo pierda uno o más electrones y por tanto se convierte en un ión, en este caso un ión positivo, porque tiene más protones que electrones, es decir, tiene más carga positiva que negativa, y al ión positivo se le llama también catión, sería este ejemplo. Tiene 5 protones y 4 electrones porque ha perdido uno, que se ha ido a otro átomo o a otro objeto. El segundo caso podría ser que un átomo gane uno o más electrones y entonces se convierte en un ión negativo. Al ión negativo se le llama anión. Sería este caso. Tenemos 6 electrones y 5 protones. Luego hay más carga negativa que positiva. Luego al final el balance, digamos, total de este átomo sería que tiene carga negativa. Al frotar una varilla de vidrio con un trozo de tela, algunos electrones pueden pasar de la varilla a la tela. En el caso de que la varilla sea de plástico ocurre al contrario. Los electrones pasan de la tela a la varilla. Si los electrones pasan de la varilla a la tela, resulta que la varilla se queda con menos electrones de los que tenía antes, por lo tanto ahora se queda con carga positiva, sería un catión. Mientras que la tela ahora tiene más electrones de los que tenía antes, luego ese balance, digamos, se desequilibra y ahora al tener más electrones, digamos que se convierte en un ión negativo o anión. En el caso de que la varilla sea de plástico ocurre al contrario, los electrones como pasan de la tela a la varilla, pues ahora la varilla se quedaría cargada negativamente, anión, y la tela se quedaría cargada positivamente, catión. Y eso precisamente es lo que hace que la varilla pueda atraer a pequeños trocitos de papel, porque la varilla, al estar ahora cargada negativamente, atrae a los protones de los átomos superficiales del papel. A este movimiento forzado de electrones que no formaban parte de una corriente eléctrica se le llama efectos o fenómenos de la electrostática. En función de eso, podemos decir que hay dos tipos de materia: aislantes y conductores. Las cargas con las que hemos trabajado hasta ahora se encuentran en materiales aislantes, tales como la tela, el vidrio y el plástico. Estos materiales se caracterizan porque las cargas que adquieren no pueden desplazarse por su interior, de manera que permanecen donde se producen. Solamente se pueden mover o pasar de un átomo a otro cuando, digamos, le obligamos a que ocurra, por ejemplo, frotando la varilla con la tela. En ese caso, ese rozamiento que estamos creando es el que arranca los electrones de un átomo y pasan a otro. Pero si no hay rozamiento, entonces los electrones se quedan en el mismo sitio, porque no pueden moverse a través del material. Por eso se dice que es aislante. Sin embargo, los materiales conductores, como por ejemplo los metales, se caracterizan porque los electrones se pueden mover por su interior, libremente. Las cargas se distribuyen lo más alejadas posible las unas de las otras. Claro, como son electrones y todos tienen carga negativa, recordad que cargas del mismo signo se repelen, por lo tanto tienden a distanciarse, a separarse. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Bien, los electrones se mueven al azar en los materiales conductores, alejándose, como hemos dicho, los unos de los otros, todo lo que es posible. Cuando ordenamos este movimiento es cuando decimos que se obtiene corriente eléctrica. Por tanto, llamamos corriente eléctrica al movimiento ordenado de electrones a lo largo de un cable conductor, que podría ser este. Digamos que aquí los electrones se están moviendo arbitrariamente, luego no habría corriente,
Pero aquí abajo, al estar todos los electrones moviéndose hacia la izquierda ordenadamente, es cuando se produce una corriente. ¿Y cómo podemos conseguir ese movimiento? Pues ese movimiento lo crean los llamados generadores de corriente. Sabemos que un teléfono sin batería o un reloj sin pilas no funciona. Para obtener corriente eléctrica es indispensable disponer de un generador de corriente como son las baterías o las pilas. Es decir, los generadores son aquellos objetos que proporcionan a los electrones la energía necesaria para que recorran el circuito completo. Ese recorrido del circuito se hace en un determinado sentido. ¿Cuál es ese sentido? Pues bien, hoy en día sabemos que la corriente eléctrica es debida al movimiento de cargas negativas, es decir, de electrones. Sin embargo, antiguamente, cuando empezó a estudiarse la electricidad, no se sabía demasiado en cómo estaba formado realmente un átomo y las subpartículas que contenía. Por tanto, se tomaba como convenio que la corriente era el movimiento de cargas positivas. Este convenio se sigue utilizando y por él se establece que la corriente va del polo positivo al polo negativo, aunque ya sabemos que la realidad es al contrario. ¿Y cómo llega la corriente eléctrica a los hogares? Pues la electricidad llega a nuestros hogares en forma de corriente eléctrica, claro. Allí se observan diversos aparatos como la televisión, el ordenador, la lavadora. La electricidad llega a cada aparato gracias a cables eléctricos aislados del medio. Es decir, estos cables tienen en su interior hilos de cobre, que son conductores, por ser el cobre un metal, pero están recubiertos de plástico, que es un material aislante, para que podamos tocarlos o manejarlos sin peligro de que recibamos una descarga eléctrica. Y nada más, nos vemos en la próxima clase.